Capítulo 0, Prólogo. A Lee Jin-sung le apasionaba la fantasía. Su fervor por ella superaba el nivel del simple disfrute, lindando con la obsesión. Su interés y fascinación se extendían más allá de las novelas, incluían copias de historia y mitología en las que se gastaba su salario íntegro. Como resultado, siempre tuvo un deseo. Quería ir a un mundo de fantasía, un mundo de maravillas y magia. Lee Jin-sung no se quedó solo en el sueño. Renunció a su trabajo y se embarcó en un viaje. Durante años, buscó los misterios del mundo, aventurándose en lugares remotos a los que nadie más se atrevía. Conquistó las montañas más altas del planeta e incluso se aventuró hasta los confines más australes de la Tierra. Fue hasta el centro mismo del planeta. Pero, como era natural, nunca consiguió nada. La realidad era lo más alejado de la fantasía. Llegado a ese punto, estuvo tentado de rendirse, pero Lee Jin-sung no pudo hacerlo. Todas las noches, rezaba a todos los dioses de la tierra, e incluso a aquellos que estaban más allá. Rezaba para que, al despertar a la mañana siguiente, se encontrara en medio de un mundo de fantasía. Y entonces, un día, sus plegarias fueron respondidas. Solo que no de la manera que él había esperado. Esto no es lo que deseaba, un suspiro se escapó de él. Su aliento se congeló y cayó al suelo. Levantó la cabeza con una expresión desanimada. Ante él se extendía una interminable llanura de un frío atroz. Capítulo 1, El bárbaro del campo nevado blanco, 1. El hombre miró el horizonte con expresión hosca. A pesar del frío mordaz de la ventisca despiadada, estaba allí vestido solo con un ligero chaleco de cuero, sus ojos fijos en la distante extensión. ¿Qué haces? Una voz vino de detrás de él. Una mujer de cabello gris, vestida de manera similar con ropa delgada, ladeó la cabeza con confusión. El hombre abrió la boca, admirando el paisaje. ¿Por qué? Para calmar mi mente. ¿Por qué calmar tu mente? Porque estoy cansado. Bárbaro ignorante. Deja de hacer preguntas. ¿Tu mente está cansada? La mujer parecía no comprender sus palabras, ladeando la cabeza repetidamente. ¿Por qué tu mente y no tu cuerpo? No entiendo lo que dices. Basta. Idiota. El hombre suspiró. Te dije que yo me encargaría del perímetro. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué pasa? 5 miembros de la tribu comieron los escorpiones negros. El rostro del hombre se contorsionó. ¿Otra vez? Les dije claramente que no se los comieran porque los enfermarían. ¿No ha pasado ni una semana y 5 ya se los comieron? Fue un desafío glorioso. Yo me sentí orgullosa de ellos. La mujer rió alegremente. Uf, joder. El hombre exhaló un fuerte suspiro. Vuelve y limpia los cuerpos. Y de paso, no te los comas. Te mataré si lo haces. Pero. La mujer dudó. El hombre chasqueó la lengua. Si te los comes, morirás por mi mano. Ah, entiendo. Nunca me los comeré. La mujer se estremeció y se escabulló. El hombre observó su figura que se retiraba y suspiró de nuevo. Bárbaros ignorantes. Por supuesto que están asustados por sus amenazas, porque de todos modos morirán si los comen. Ignorantes, estúpidos necios. El hombre pateó la nieve con fastidio. Su figura desapareció en el campo nevado. Nevada. Un mundo de blanco puro, como si estuviera hecho completamente de nieve. Varios carruajes se movían a través de este paisaje. Crujido. Crujido. ¡Uf! ¡Qué plaga! Hace un frío de muerte. El hombre que escoltaba el carruaje se bajó el gorro de piel con fuerza. El aliento que exhaló se convirtió instantáneamente en escarcha y cayó al suelo.
Sus cejas también estaban congeladas, listas para caerse si las tocaba. Abríguense con sus pieles incluso más fuerte. O morirán congelados. El hombre que parecía ser el líder habló en voz baja. La gente se ajustó los cuellos de sus abrigos aún más. Ese sí, lo hacemos. ¡Uf! ¡Qué frío! Lentamente, avanzaron. Las huellas de las ruedas del carruaje y las pisadas quedaron en el campo nevado blanco, e instantáneamente quedaron cubiertas de blanco y desaparecieron. Un hombre que observaba la escena con ojos cansados abrió la boca. Capitán, no importa lo buena que sea la recompensa, esto es una locura. El hombre levantó la cabeza. Delante, detrás, izquierda, derecha. Todo lo que podía ver era blanco. No había ninguna criatura con color aquí aparte de ellos. ¿Cruzar el campo nevado blanco? ¿No es realmente una locura? Silencio. Una voz áspera resonó. Todos estuvieron de acuerdo. Es cierto, pero... Entonces, cállate. Nos estamos acercando a la frontera. Maldita sea. Con una pequeña maldición, cerró la boca de nuevo. De hecho, no tenían mucho tiempo para hablar. En el momento en que abrían la boca, el aire frío penetraba sus pulmones. En el silencio, avanzaron de nuevo. Y en el carruaje que escoltaban, un anciano chasqueó la lengua. TSK. El anciano tenía una larga barba blanca y vestía un traje elegante. Preguntó con rostro preocupado. ¿Está bien, señorita? Sí. La joven asintió. Su cabello azul se balanceó. Sus ojos negros se encontraron con los del anciano. ¿Estoy bien? ¿Qué es esto realmente? El anciano suspiró profundamente, aparentemente desesperado. No había necesidad de que usted hiciera este arduo viaje, señorita. No. Tengo que ir. La joven sacudió la cabeza. Esa fue la condición de mi contrato con mi padre. Oh, anciano. ¿No aprecia usted los esfuerzos de la señorita por salvar a la familia y... Oye. Me voy a morir congelado. Las palabras de lamento del anciano fueron interrumpidas por un gruñido. El rostro del anciano se puso rojo. Esas criaturas irrespetuosas. No sea tan duro con ellos. Son los únicos que accedieron a escoltarnos a través de este campo nevado blanco. Es cierto, pero... De todos modos, ¿no podemos hacerlos pasar ahora? Se ven tan fríos. Chirrido. Chirrido. El carruaje crujía por el frío. Aunque estaba protegido por magia, era difícil ignorar el frío extremo. Era difícil imaginar lo frío que debía estar afuera. La joven habló con preocupación, pero el anciano se negó firmemente. No. Usted no entiende lo que existe en este campo nevado blanco. Monstruos, ¿verdad? Monstruos vivían en el campo nevado blanco. Criaturas horripilantes más allá de la imaginación acechaban afuera. La probabilidad de encontrarlos es baja, pero debemos tener cuidado. Por eso tenemos escoltas. Sí. Pero... La joven miró por la ventana. Todo lo que podía ver era blanco. No se veían otros colores. ¿De verdad puede vivir gente aquí? Eso es solo una leyenda. No hay forma de que los humanos puedan sobrevivir en este entorno. Pero es una leyenda creíble. Bueno, es cierto. Incluso el anciano no lo negó por completo. Hace mucho, mucho tiempo. Un imperio que una vez gobernó el mundo. Ese imperio había incorporado todo, desde los confines de la tierra hasta los confines del mar, dentro de su territorio. Excepto por el campo nevado blanco. El campo nevado blanco, que ocupaba más de la mitad del mundo, se encontraba en el centro mismo del mundo. Era un reino infernal del que nadie había regresado con vida jamás.
Pero el emperador, que quería tener el mundo mismo en sus manos, deseaba gobernar el campo nevado blanco. Y así, dio a todos los guerreros y soldados, e incluso entró él mismo. Y varios años después, casi al mismo tiempo que el imperio, habiendo perdido a su maestro, había caído y sido olvidado por todos, el emperador regresó. Habiendo perdido a innumerables guerreros y soldados, regresó solo con su cuerpo. Pareciendo décadas más viejo, habló como un demente. Que el monstruo vivía en el campo nevado blanco. Serpientes blancas que devoraban icebergs. Osos blancos que causaban terremotos. Ratas feas que contaminaban los océanos. Y dijo que lo más peligroso en el campo nevado blanco no eran los monstruos, sino los humanos. ¿Dijo bárbaros color ceniza con cicatrices en el pecho? Había bárbaros aquí. Es solo una leyenda, ¿verdad? Pero las palabras del emperador son creíbles. La mayoría de los monstruos que vio han sido descubiertos. Después de la muerte del emperador, todo tipo de guerreros y expediciones entraron en el campo nevado blanco. La mayoría nunca regresó, pero un número muy pequeño sobrevivió para contar sus relatos de aventura. Sus aventuras incluían historias que coincidían con las del emperador. Pero no hay historias de haber visto bárbaros, ¿verdad? Bueno, eso es cierto. Incluso en esas innumerables aventuras, no había información sobre bárbaros. Probablemente fue un error del emperador. No es algo de lo que debamos preocuparnos. La joven cerró la boca ante el descarte del anciano. Como dijo el anciano, no era algo de lo que debieran preocuparse. Justo entonces, llamaron a la puerta. Nos estamos acercando a la frontera. Sí. La tensión apareció en los rostros del anciano y la joven. El campo nevado blanco no era totalmente peligroso. Gracias a los sacrificios de incontables exploradores, las áreas donde aparecían monstruos habían sido en cierto modo despejadas. Pero el momento en que entraran allí, había una posibilidad de encontrarse con monstruos. Los rostros de los mercenarios se endurecieron. Aunque habían estado en silencio, sus pasos ahora eran tan silenciosos que eran casi inaudibles. No todos los que entran en la frontera se encuentran con monstruos. El líder de los mercenarios habló suavemente para aliviar la tensión. Si nos movemos con cuidado, podemos avanzar sin encontrarlos. E incluso si los encontramos, probablemente podremos derrotar a la mayoría. ¿Y qué pasa con los monstruos que no podemos derrotar? ¿No morimos todos? No lo voy a negar, pero quiero decir que hay buenas posibilidades. Muévanse despacio. Crujido. Crujido. El sonido de las ruedas girando resonó suavemente. Tragaron saliva y avanzaron lentamente, con los músculos tensos en todo el cuerpo. Rezaron para que no fuera visible ningún color aparte del suyo en este mundo blanco. Pero la realidad pisoteó sin piedad sus plegarias. Todos quietos. El líder que había estado caminando adelante se detuvo. ¿Hay algo allí? ¿Qué es? No puedo verlo muy bien. La ventisca era demasiado feroz. Solo podían ver una figura borrosa, y ni siquiera podían decir qué tipo de criatura era. El líder entrecerró los ojos. Tengo buenas y malas noticias. Maldita sea. Dime rápido. La buena noticia es que es pequeño. Había incontables monstruos aquí, y algunos eran tan grandes como montañas. Si era del tamaño de un humano, podrían derrotarlo. La mala noticia es que viene hacia nosotros. No había escapatoria de la batalla. Maldiciones y el sonido del metal resonaron. Uno por uno, se prepararon para la batalla. En el carruaje, el anciano y la joven apretaron los puños con fuerza. En la tensa atmósfera, el oponente se acercó gradualmente. Y finalmente, su figura se reveló en la ventisca.
El líder, que estaba a punto de cargar con la espada desenvainada, se detuvo en seco. ¡Eh! ¡Eh! Los ojos de la joven, que había estado mirando ansiosamente por la ventana con ojos preocupados, se abrieron de par en par. La criatura que apareció no era un monstruo. ¿Un humano? Cabello color ceniza, como si el polvo lo hubiera devorado, se balanceaba en el blanco. Músculos tan perfectos como una estatua. Y una impresionante cicatriz en el pecho que parecía una explosión. Un ligero chaleco de cuero que parecía no importarle el frío. ¿Un bárbaro? Alguien murmuró. El bárbaro, que los había estado mirando en silencio, abrió la boca. No quería volver, así que salí a caminar, pero no esperaba tener tanta suerte. Por un momento, dudaron de sus propios oídos. De la boca de un ser que era el epítome del salvajismo, fluía una lengua común muy fluida. Ojos color ceniza se encontraron con los de ellos. Encantado de conocerlos. Capítulo 2, El bárbaro del campo nevado blanco, 2. La lengua común, fluida, sin dialecto y sorprendentemente pulcra, golpeó sus oídos. Estaban tan desconcertados que no pudieron responder. El bárbaro echó un vistazo detrás de ellos. Había un número considerable de carruajes. 8 en total. ¿Mercaderes? Ese sí. Están tomando una ruta peligrosa al cruzar el campo nevado a propósito. Una voz profunda resonó. Los mercenarios dudaron con las espadas desenvainadas. Habían pensado que se trataba de un monstruo, pero lo que apareció era un bárbaro del que solo habían oído hablar en leyendas. Ya era difícil de asimilar, pero además estaba manteniendo una conversación muy fluida. El bárbaro miró los uniformes de los mercenarios y volvió a abrir la boca. Parecen ser mercenarios que protegen a mercaderes. Sí. Mercader y mercenario. Conceptos que cualquier persona que viva una vida normal conocería. Pero el otro era un bárbaro. Un ser legendario que vivía en este campo nevado. Y ese ser comprendía esos conceptos. Les recomiendo que regresen, pero supongo que no tienen eso en mente. El bárbaro se acarició la barbilla. Un tenso silencio planeó en el aire. Y entonces, como si hubiera tomado una decisión, el bárbaro levantó un dedo. Deben tener a su empleador en ese carruaje, ¿verdad? La punta de su dedo apuntó hacia un pulcro carruaje amarillo. A mí también me gustaría ser contratado. ¿Qué? ¿Es difícil de entender? Quiero decir que los ayudaré a cruzar el campo nevado. Entiendo lo que quiere decir. El bárbaro legendario, que hablaba con fluidez, hizo una petición de repente. Era difícil seguir el ritmo de la situación. El líder de los mercenarios apenas logró recuperar la compostura. No querrá ser hostil, ¿verdad? Si quisiera, los habría matado a todos. Ya veo. El líder asintió ante las palabras lánguidas. Se acercó al carruaje y golpeó la puerta. ¿Escuchó eso? Sí. Una voz tranquila resonó. Dentro del carruaje, el anciano estaba torpeando con el rostro blanco. ¿Qué es esto? El de allí quiere ofrecerse como escolta. ¿Qué opina? La joven cerró los ojos por un momento y preguntó. Si peleamos, ¿qué cree que pasará? Personalmente, no lo recomendaría. Entiendo. La joven abrió los ojos. Dígale que aceptamos. Sí. El líder dio un paso adelante. Su solicitud ha sido aprobada. Es una buena noticia. El bárbaro sonrió satisfecho y se acercó a ellos. Los mercenarios retrocedieron asustados. No teman. Solo son empleados. ¿No puedo hablar cara a cara con mi empleador? ¿Y si hace algo extraño? Tengan cuidado. El bárbaro respondió tranquilamente y pasó junto al líder.
Los mercenarios se acercaron tardíamente y susurraron. Capitán. ¿Está bien dejar que se reúna con ella así? El empleador ha aceptado. Aún así, somos mercenarios. ¿Cómo podemos detenerlo? ¿Detenerlo? El líder se rió amargamente. ¿A esa cosa? Estás bromeando, ¿verdad? El bárbaro se acercó más y más. Dentro del carruaje, el rostro del anciano estaba tan blanco que parecía que estaba a punto de desmayarse. Oh, señorita. ¿Qué es esto? Cálmese. Toc. Toc. Se oyó un golpe. Un golpe educado que no parecía propio del bárbaro. Era una sensación muy extraña. ¿Puedo pasar? Sí. Adelante. Crujido. La puerta se abrió. La joven se sintió instantáneamente abrumada. Él no era tan grande en sí mismo. Solo 2 cabezas más alto que un hombre fuerte. Pero no era su cuerpo. Llevaba solo un chaleco de cuero, por lo que su piel estaba descubierta. Cada músculo se contraía. Sus músculos eran más parecidos a una estatua que a una criatura viva. Un monstruo en forma humana. Esa fue la impresión que tuvo la joven. ¡Uf! El carruaje se sintió lleno. El anciano se retiró lo más lejos que pudo. Espero que se calme. No tengo intención de hacerle daño. Encantada de conocerlo. El gusto es mío. El bárbaro sonrió. Sus ojos negros se encontraron con los de la joven. Aquí hace bastante calor. Incluso en interiores, debe ser difícil mantener este nivel de calidez en este campo nevado. Está tratado con magia. En ese momento, una luz extraña brilló en los ojos del bárbaro. Magia. Su poder misterioso, ¿verdad? Entiendo ese concepto. ¿Es así? La mujer estaba perpleja. Su contraparte era un bárbaro. Poseía un físico que era un símbolo de salvajismo. Sin embargo, su vocabulario y su habla eran notablemente fluidos y sofisticados. Se sentía como tratar con un noble que había recibido una alta educación. Lo entiendo, pero este lugar es peligroso. La posibilidad de pasar con seguridad con esos mercenarios es muy escasa. Por lo tanto, yo protegeré sus vidas. ¿Qué quiere a cambio? La mente de la mujer se aceleró. Lo más probable era que la otra parte quisiera comida. Alternativamente, la probabilidad de que quisiera armas blancas era alta. Entonces, ¿cuánto podría permitirse pagar? Reflexionó rápidamente, pero las palabras que salieron de la boca del bárbaro superaron sus expectativas. No es nada notable. Bastante simple, en realidad. El bárbaro dijo a la ligera. Conocimiento. ¿Perdón? Conocimiento más allá de la nieve. La información que poseen. Eso es lo que quiero. Conocimiento e información. Sí. No debería haber ninguna pérdida. Habiendo dicho eso, el bárbaro se rió entre dientes. En ese momento, la mujer casi se orina encima sin darse cuenta. Aunque fue una simple risa, se sintió como ser arrojada desnuda frente a un depredador. Fingió estar tranquila y asintió lentamente con la cabeza. De acuerdo, entendido. Bien. El bárbaro sonrió satisfecho. Entonces, ¿cuál es su nombre? Soy Milena. Milena de la familia Akasa. Yo soy ¿qué tal? Encantado de conocerla. Esta vez, la conversación parece fluir, suspiró ¿qué tal para sí con alivio. Había pasado un tiempo desde que tuvo un compañero de conversación. La mayoría de los humanos que lo veían entraban en pánico y desenvainaban sus espadas. Había intentado calmarlos y entablar conversación, pero la mayoría de ellos estaban a medio camino de la locura y balbuceaban maldades, lo que hacía imposible tener una conversación adecuada.
Esta vez, la calma de su contraparte lo complació enormemente. No quería regresar, así que vine a echar un vistazo, pero qué suerte. No podía entender por qué la gente entraba voluntariamente en lugares tan malditos, pero ocasionalmente venía gente de fuera. Como él no podía escapar de este páramo maldito, la información que obtenía de quienes venían de fuera era increíblemente valiosa. Por encima de todo, es como sentirse curado al conversar con gente civilizada después de tratar con bárbaros ignorantes. ¿Qué tal? Le hizo muchas preguntas a Milena. Sobre la situación exterior. Sobre las relaciones entre naciones. Sobre el estado del mundo. Cuantas más preguntas hacía, más confundida se ponía Milena al responder. No eran el tipo de preguntas que uno esperaría de un bárbaro que solo se conocía por leyendas en los campos nevados. Ya veo. ¿Qué tal? Asintió en respuesta a Milena. Así que el mundo exterior tampoco está exactamente en paz. No. El imperio y el reino están en guerra. El mundo actual estaba en un estado de guerra. Un poderoso imperio y el reino más grande luchaban una guerra por la supervivencia de sus naciones. El imperio está avanzando lentamente con su abrumador número y poder naval, pero el reino no se rinde fácilmente. El maestro de la espada y el héroe están defendiendo la frontera. ¿Héroe? ¿Maestro de la espada? El interés se iluminó en los ojos de ¿qué tal? ¿Son fuertes? Son fuertes. Más allá de la comprensión humana. Algunos incluso han matado dragones. Dragones, dices. ¿Qué tal? Murmuró suavemente. Un maestro de la espada y dragones. ¡Qué nombres tan fantásticos! ¿Cómo se vería un dragón real? ¿Un dragón oriental o un dragón occidental? ¿Sería serpentino o reptil? Me gustaría conocerlos. La fantasía existía más allá de los campos nevados. ¿Cuánto tiempo llevaba atrapado aquí? Ya ni siquiera podía recordarlo. Solo había estado desesperado por sobrevivir. Todo lo que sabía era que esto era un campo nevado en medio de un mundo de fantasía, y que no podía escapar. Afuera. Un mundo de fantasía. Realmente quería salir. Y entonces un escalofrío recorrió la espalda de Milena. Seguro que no. ¿Podría este bárbaro estar planeando atacar el mundo exterior? ¿Estaba preguntando sobre los guerreros y la información de fuera para poder hacerlo? Ese fue su pensamiento delirante. Milena preguntó con cautela. Usted es un bárbaro, ¿no? Supongo que se podría decir eso. Por sus expresiones, parece que conocen mi existencia. Sí. Hay leyendas. ¿Leyendas? Milena le contó las leyendas que conocía. ¿Qué tal? Se rió entre dientes al escuchar la historia. Así es como va la historia. El emperador. ¿Ese loco era el emperador? Pensé que era solo un lunático. Sí. No. No. ¿Qué tal? Sacudió la cabeza. Sus leyendas probablemente sean ciertas. Ha habido otros así antes. ¿Es así? Recibió la respuesta de que la leyenda era cierta del propio ser legendario. Asombro llenó los ojos de Milena. Estaba hablando con una leyenda en ese mismo momento. Sorprendida por ese hecho, se perdió una cosa en las palabras de ¿qué tal? Habló como si hubiera experimentado de primera mano las historias de leyendas antiguas. A medida que la conversación avanzaba, la guardia de Milena contra ¿qué tal? Disminuyó gradualmente. Comenzó a hacer preguntas poco a poco. Usted, parece conocer nuestro idioma y nuestros conocimientos. Mucha gente pasó por aquí hace mucho tiempo. Todos estaban muriendo, enterrados en la nieve. Aprendí a cambio de protegerlos. No estoy seguro de si regresaron a salvo. Probablemente no. Si hubieran regresado, se habría difundido la noticia sobre los bárbaros. ¡Qué desafortunado!
Pero solo eso no explicaba el vocabulario fluido y el conocimiento del bárbaro. Su conocimiento parecía excepcional hasta el punto de que no se podía alcanzar sin esfuerzo. Después de un momento de silencio, ¿qué tal?, preguntó. ¿Están transportando armas? Oh. Sí. ¿Cómo supo? Escucho el sonido de hierro afilado desde los carruajes. Es inconfundible. ¿Es así? Este era un páramo blanco. El frío era tan intenso que era difícil tener una conversación adecuada. Además, los carruajes estaban completamente sellados, por lo que no había forma de que el sonido se pudiera escuchar fuera. Parecen ser bastantes carruajes. ¿Hay alguna razón para pasar por este páramo? Necesitamos mucho dinero. Milena se mordió el labio con fuerza. Su familia se había dedicado al comercio durante generaciones. Sin embargo, debido a la reciente interferencia y las maquinaciones de su entorno, habían incurrido en una deuda considerable. La familia misma estaba en una situación precaria. Era una empresa de venta ambulante para resolver esa deuda. ¿Qué tal entendió sus palabras? ¿Planea vender armas al reino en guerra con el imperio? ¿Qué? Las pupilas de Milena se dilataron. Ella no había mencionado el destino. ¿Cómo lo supo? Solo hay 2 países que querrían tantas armas. ¿Qué tal?, dijo solemnemente. ¿El imperio o el reino? Pero el imperio ya ha sido mencionado como un comprador al por mayor. Significa que no hay problemas con el suministro de armas. Eso deja solo al reino. Cuando la demanda supera la oferta, los precios suben. No conozco el valor exterior, pero con una cantidad como esta, no sería insignificante. Parece una inversión que vale la pena. Milena parpadeó rápidamente. Si está tratando de pasar por el páramo blanco, parece que no hay otra forma de llegar al reino, ¿verdad? ¿Es porque el imperio comparte frontera con él? Es correcto. Fue una respuesta perfecta. Aún así, intentar pasar por aquí es una elección arriesgada. Milena estaba tan conmocionada que no podía sorprenderse más. ¿Quién es usted? ¿Es realmente un bárbaro? Justo cuando estaba a punto de hacer esa pregunta, el carruaje se detuvo. Afuera, resonó el sonido de un monstruo. Han llegado invitados no deseados. ¿Qué tal?, dijo en voz baja. Capítulo 3, El bárbaro del campo nevado blanco, 3. Gruñido. Se oyó un sonido extraño. Los rostros de los mercenarios se endurecieron. Desenvainaron sus armas y tensaron sus cuerpos. ¡Alto! El líder que caminaba al frente levantó la mano y detuvo a los mercenarios. A través del frío glacial, apareció el monstruo. Una masa negra y viscosa emergió. Un limo negro. Milena gimió. ¿Así se llama? Sí. Es un monstruo que existe en los registros. Hay muchas personas fuertes que desafían el campo nevado blanco. Y aunque son pocos los que han sobrevivido, existen. Ellos registraron los monstruos que vieron en la literatura, y el limo negro era el monstruo más documentado. Usted también lo conoce, ¿qué tal? Conocer o no, son bastante comestibles y resultan chiclosos. Son buenos para un tentempié. ¿Los come? Milena pensó por un momento que había escuchado mal, pero ¿qué tal? Tenía una expresión muy seria. ¿Quiere probarlos? Si quiere, haré que le capturen uno. Oh, no. Milena negó con la cabeza apresuradamente. Gruñido. El limo negro se acercó lentamente. Los mercenarios se tensaron, sintiendo la clara hostilidad. ¿Qué tal? Milena miró a ¿qué tal? Pero ¿qué tal? Estaba recostado contra el carruaje, mirando tranquilamente por la ventana. Milena se sintió confundida por su postura que no mostraba intención de moverse. ¿Qué tal? Hice un contrato con usted. Prometí proteger sus vidas. No tengo intención de moverme si no es peligroso. ¿Qué?
Con eso es suficiente para ellos, murmuró Ketal en voz baja. Más que nada, también necesito verificar el nivel de afuera. Gruñido. El limo negro se abalanzó. El capitán gritó. Escudos. Sí. Un mercenario con un escudo en ambas manos dio un brusco paso al frente. Hizo fuerza en las piernas y la cintura e intentó mantener su posición. El limo negro hizo rebotar su cuerpo y cargó. ¡Sang! ¡Ah! El portador del escudo fue derribado. El hombre robusto rodó por el suelo. Otro mercenario blandió su espada contra el limo negro. ¡Bang! ¡Ah! La espada fue rechazada junto con el retroceso. El mercenario, que se tambaleó y recuperó su postura, miró su espada con expresión desconcertada. La parte que había golpeado al limo negro estaba mellada. ¿Qué diablos? Gruñido. El limo negro hizo rebotar su cuerpo de nuevo. Los mercenarios se apresuraron a esquivar. El capitán gritó fuerte. Los limos negros solo pueden moverse en línea recta. Respondan rotando. Sí, sí. No respondan de frente. Fluyan con él. Los mercenarios se movieron rápidamente bajo las órdenes del capitán. Formaron una formación alrededor del limo negro. ¡Sang! ¡Ah! El portador del escudo fue empujado hacia atrás, pero no cayó. Torció el cuerpo y desequilibró el choque de fuerza. Los ataques simples no funcionarán. Apunten al núcleo en alguna parte de afuera. Sí. Los mercenarios lucharon contra el limo negro con todas sus fuerzas. Y así, 30 minutos después. ¡Ja! El capitán hundió su espada. La hoja se hundió suavemente en un pequeño agujero del limo negro. ¡Cu! El limo negro se derritió instantáneamente en baba y fluyó. Habían ganado. Los mercenarios estallaron en vítores por el hecho. ¡Guau! ¡Ganamos! Se regocijaron. Milena, dentro del carruaje, también apretó el puño. Eso es. Habían derrotado a un poderoso monstruo del campo nevado blanco con su propia fuerza. No podían evitar estar felices. Sin embargo, Ketal observó la batalla con una expresión inalterada. Tengo una pregunta. Sí. ¿Qué tan fuertes son esos mercenarios? Son bastante fuertes. En primer lugar, era imposible aceptar una solicitud para entrar al campo nevado blanco a menos que tuvieran suficiente confianza. Son bastante famosos en el continente. ¿Es así? Los ojos de Ketal se hundieron lentamente. Después de eso, continuaron su camino, y ocasionalmente aparecían monstruos para bloquear su paso. Los mercenarios lucharon con todas sus fuerzas para derrotar a los monstruos. Ya fuera por suerte o porque estaban bien documentados, todos los monstruos que aparecieron eran conocidos. Como conocían sus debilidades, pudieron derrotarlos más fácilmente de lo que pensaban. Oigan. El campo nevado blanco no es tan malo. La tensión de los mercenarios se alivió gradualmente y su confianza comenzó a crecer. Era natural ya que avanzaban sin una sola baja. No es gran cosa, capitán. No se descuiden. Aún no estamos ni a mitad de camino. Pero nos ha ido bien hasta ahora, ¿no? Quizás el peligro del campo nevado blanco fue exagerado en primer lugar. Un mercenario dijo con dudas. No ha habido una expedición adecuada desde la leyenda del emperador. La mayoría son solo un montón de rufianes. No se equivocaba. La leyenda del emperador era muy famosa y ampliamente conocida, y los que estaban en el poder no querían remover el avispero innecesariamente. El campo nevado blanco es peligroso. No se puede negar. Pero también ha sido muy exagerado. Deberían poder conquistarlo bien. Esa conclusión comenzó a calar en la mente de los mercenarios. Y, naturalmente, su mirada hacia el bárbaro cambió gradualmente. De un monstruo que existía solo en leyendas a un bárbaro común. Es algo molesto. Alguien murmuró. Ellos tenían que dormir afuera por seguridad, temblando de frío. Si no fuera por sus capas tratadas mágicamente, se habrían congelado hasta morir hace mucho tiempo.
Pero el bárbaro descansa cómodamente en un carruaje cálido. Cuando duerme, pide prestado un carruaje extra y duerme muy a gusto. Además, nunca participa en las batallas y solo mira desde la comodidad del carruaje. Después de todo, el bárbaro también es un mercenario que ha aceptado la misma solicitud que ellos. Era inevitable que estuvieran resentidos por el trato preferencial que estaba recibiendo. ¿Es realmente tan fuerte? Sus dudas se hicieron más fuertes. No creo que sea tan fuerte. Incluso si es un bárbaro o un monstruo, sigue siendo la leyenda del emperador, ¿no? Está al final de la cadena alimenticia en el campo nevado blanco, ¿no se está simplemente aferrando a nosotros? Sus dudas se hicieron cada vez más ciertas. Silencio. El capitán dijo bruscamente. Son órdenes del cliente. No es nuestro lugar cuestionarlas. ¿Eso no significa que el cliente está siendo engañado? El mercenario entrecerró los ojos. Al menos, ¿no deberíamos confirmar su fuerza? Tonterías. El capitán lo desestimó, pero la insatisfacción de los mercenarios no disminuyó fácilmente. Y, ajeno a si lo hacían o no, el bárbaro que tal estaba masticando una manzana con una expresión de satisfacción en su rostro. Delicioso. Me alegro de que le guste. Parece que sería difícil mantener fruta fresca en un viaje largo. ¿También está conservada por magia? Sí, sí. La magia realmente puede hacer cualquier cosa. ¿Qué tal se metió la manzana, semillas y todo, en la boca? Con un sonido sorbente, la manzana desapareció sin dejar rastro. El anciano lo miró con rostro cansado. ¿Qué tal lamió el jugo de fruta de sus dedos con expresión satisfecha? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que comió fruta fresca? Comer fruta después de masticar carne de monstruo todos los días se sentía como si estuviera refrescando su boca. Su deseo de dejar el campo nevado se hacía cada vez más fuerte. ¿A qué tal pareció ocurrírsele algo y preguntó? Hablando de eso, tengo curiosidad por algo. ¿Qué es? A juzgar por su atuendo, postura y forma de hablar, no parece ser una mera representante de una familia. El atuendo de Milena era simple, pero al examinarlo más de cerca, se podía notar que el material era de considerable lujo. Milena asintió en afirmación. Soy la hija de una concubina del señor Casaca Casa. Soy la primera hija de Lady Belaga. ¿Concubina? ¿Se refiere a una segunda madre? Sí. Mi pobre madre vino como una herramienta de matrimonio político, pero fue utilizada y abandonada, incapaz de ostentar poder real. ¿Es así? ¿Qué tal asintió con indiferencia? Milena, que lo había estado observando por un rato, abrió la boca sin darse cuenta. Mi madre y yo, somos familia solo de nombre, no en la realidad. Somos tratadas como sirvientas. Ella no había tenido la intención de decir tanto. Pero la actitud aparentemente indiferente de qué tal hizo que Milena gradualmente comenzara a hablar de sí misma. ¿No dijo que la familia está al borde del colapso? Sí. Estamos perdiendo a nuestros clientes uno por uno debido a la competencia agresiva de otras casas mercantes. Si esto continúa, pronto iremos a la quiebra. A pesar de esto, el jefe de la familia, su padre, estaba aterrorizado. Tenía que encontrar una salida, pero en su deseo de evitar la competencia, terminó cediendo todo, y el colapso de la familia era inminente. Es decir, este viaje de venta ambulante es el que decidirá el ascenso y la caída de la familia. Si venden esta cantidad de armamento a un reino en guerra, obtendrán suficiente capital para revivir a la familia y les sobrará más. ¿Es así? ¿Qué tal? Murmuró como si entendiera. Pero tengo una pregunta. Aunque usted no tenga ningún poder real, sigue siendo pariente de sangre, así que ¿por qué tuvo que ir usted misma en este viaje de venta ambulante? Esta fue mi idea. ¿Suya? Sí. Un viaje de venta ambulante que pone en peligro la vida. Alguien tiene que dar el ejemplo. Señorita. El anciano miró a Milena con un rostro lleno de admiración. De hecho, era una acción digna de un parangón de nobleza obliga. Ya veo. ¿Qué tal asintió? Es bastante inteligente. ¿Qué? Y tiene una gran ambición.
Es codiciosa. Oiga, bastardo. ¿De qué está hablando? El anciano no entendió las palabras de qué tal. Pero los ojos de Milena vacilaron. ¿Usted? Justo en el momento en que estaba a punto de decir algo. Toc, toc. Un golpe en la puerta resonó. El anciano se levantó torpemente y abrió la puerta. ¿Qué pasa? Tengo algo que decirle a la señorita. Los mercenarios estaban parados afuera de la puerta. Fin del capítulo.